Buenas noches, 8 de la noche en punto. Yo soy Claudia Villegas. Bienvenidos, bienvenidas a Economía Social, este programa que realizamos en conjunto el canal de YouTube Astillero de don Julio Hernández y Revista Fortuna, el equipo de nuestra publicación que ya está a punto de cumplir 20 años. Hoy, amigas, amigos, me da muchísimo gusto que nos reunamos para ver lo blanco y lo negro del presupuesto de egresos 2024. Como ustedes saben, el 8 de septiembre el Ejecutivo Federal entregó este paquete económico que comprende, ya saben ustedes, criterios generales de política económica, ley de ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la ley federal de derechos, mediante la cual el gobierno obtiene ingresos, y estos fueron turnados ya a la Cámara de Diputados para revisión y deberán ser aprobados por el Congreso para entrar en vigor el 1 de enero. Por cierto, mi cumpleaños, que no tiene nada que ver, pero bueno, es un dato aquí random que les doy. Bueno, no habrá miscelánea fiscal, no habrá incremento de impuestos. Hay el tema de los derechos por el espectro, por los celulares que usamos todos y que solo no se actualizará, pero hay la necesidad, dicen las empresas de telecomunicaciones, de que se reduzca el pago a los concesionarios. Veremos. Y también, bueno, pues tenemos el tema de los CETES, que los CETES, ¿se acuerdan ustedes que aquí estuvimos con el director de CETES Directo y nos habló de una tasa muy baja de impuestos? Pues aumenta de una manera importante y de ese tema les vamos a hablar en futuros programas. Hoy les tenemos una entrevista que por favor le pido que nos regalen su like, compartan, avisen, porque tenemos a un economista que conoce los entretelones de cómo se elabora un presupuesto de egresos, por qué es importante para un país, por qué tenemos que estar pendiente de lo que aprueben nuestros diputados. Y solamente antes de presentarlo al doctor Luis Fonserrada, él es economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio. Antes, quiero recordarles, para 2024 se espera un crecimiento del PIB de 3.5, una inflación de 4.5, que el tipo de cambio siga 17.1, tasas de interés que bajen de 11.25 a 10.3 y que el petróleo, este es un escenario que ha cambiado en los últimos días, pero que se ubique en 56.7. De ese tema también les tendremos un programa. Ahora vamos a hablar del presupuesto, lo blanco y lo negro, para entenderlo. Les pido por favor que hagamos escucha activa, porque es importante esto que nos va a decir el doctor Luis Fonserrada. Muy buenas noches, doctor Luis Fonserrada. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía Social. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchísimas gracias, doctor Luis Fonserrada. Economía Social, doctor, busca hacer un espacio en esta red social, YouTube, que nos enseñe, que nos eduque y que aprendamos más de economía. Por eso quiero, antes de cederle la palabra, comentarle a nuestra audiencia que usted es doctor en economía, cuenta con estudios en la UNAM, en el CIDE, en la UAM, en la Universidad de Princeton, y es usted, como dije, economista en jefe del American Chamber. Ha sido director de política monetaria y crediticia y director de financiamiento externo de la Secretaría de Hacienda. Ha participado en la reestructuración de muchas emisiones, doctor, y es un honor para nosotros que nos regale este tiempo. Vamos a platicar primero de presupuesto y luego vamos a platicar de Deer Park, porque usted participó en la compra de lo que es actualmente la única refinería que podemos decir es rentable, como platicábamos fuera de cámaras. Doctor, nos gustaría que nos hablara de lo blanco y lo negro de este presupuesto de egresos 2024, que es el último presupuesto del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Tal vez lo primero que tendríamos que decir es que un presupuesto siempre se elabora tomando en cuenta un crecimiento del producto del país, un crecimiento del ingreso total del país, y eso es muy importante porque así se calcula
el ingreso por impuestos que va a tener el gobierno. Entonces, lo primero que se calcula es cuánto va a crecer el país y de esa manera se tiene una estimación de los ingresos que tendrá el gobierno. A partir de eso se elabora un gasto y el gasto en principio pues debería ser igual al ingreso para no tener un déficit. Sin embargo, nuestra Constitución nos permite tener un déficit, le permite tener al gobierno un déficit siempre y cuando todo lo que se pida prestado sea para inversión. Eh, en el presupuesto que vemos para el 24 se plantea un déficit muy grande, un déficit que no habíamos visto desde hace muchos, muchos años. Se plantea como proporción del producto un déficit de 5%. Sin embargo, no hay una inversión comparable a ese 5% de ese déficit. Por lo tanto, el gobierno está planteando un endeudamiento, porque déficit es deuda, superior, muy superior a la inversión que está planteando. Esto va contra los lineamientos de la Constitución. Sí hay inversión, pero no de 5% del PIB, es mucho menor, es de alrededor de 3% del PIB. Entonces, esta es una parte que ha despertado mucha inquietud no solamente entre los analistas económicos, sino en el exterior también. Muchas instituciones internacionales financieras han dicho que es un déficit excesivamente alto y que no se ve la inversión. Habiendo dicho esto, que es tal vez la característica más preocupante que más ha llamado la atención, no solo al interior del país, sino en el exterior, veamos qué tipo de gasto se está planteando. Y si me permiten, te comento algunos de los temas más importantes que podemos ver en el gasto. Hay algunas asignaciones muy importantes de dinero. Primero, para el Tren Maya. Y bueno, dado que es el último año, como bien decías, de esta administración, pues es evidente que se está dedicando una muy importante cantidad de dinero a tratar de terminar los proyectos del gobierno, estos 3 o 4 proyectos específicos. Así que el Tren Maya se le asigna una cantidad muy importante de 120,000 millones de pesos. Si efectivamente, como tú decías, Claudia, el Congreso autoriza este presupuesto, el Tren Maya va acumulado ya, con estos 120,000, va a costar bastante más de lo que se había propuesto inicialmente, va a ser de más de 500,000 millones de pesos, es una cantidad brutal, y se le está asignando esta cantidad. Luego, para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec hay otros 21,000 millones de pesos, y para carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, proyectos prioritarios de construcción, 35,000 millones de pesos. Esas sean las 3 asignaciones más importantes, junto con algo para Conagua, que es fundamental. Conagua ve, por ejemplo, las presas de todo el país, y en el país tenemos presas que no se han modificado ni se les ha dado mantenimiento, y algunas de ellas tienen más de 100 años, algunas más de 140 años. Entonces es urgente dar este mantenimiento y se le está asignando. Yo diría que esa es una de las cosas positivas de este presupuesto, lo que se está asignando a las obras hidráulicas de la Conagua. Es fundamental la parte del agua en nuestro país y el mantenimiento de estas presas, como yo te decía. Bien, de otra parte, hay
una enorme asignación también de recursos para los programas sociales. Por ejemplo, solo para la pensión para adultos mayores, solo para el 24, se le asigna una cantidad similar a la que va a costar toda la construcción del Tren Maya durante todos estos años. 465 mil millones de pesos solo para la pensión de adultos mayores, solo en el 24, que es un monto similar al del costo total del Tren Maya en todos estos años de la administración. Yo diría que la pensión para adultos mayores siempre es un tema positivo. A mí me parece que es un gasto que ayuda a que los adultos mayores no caigan en pobreza y muchos de los adultos mayores ya no pueden trabajar, de hecho ya están pensionados. Yo diría que este es un gasto razonable y un gasto que, aunque es muy alto, si se trata de apoyar de esta manera socialmente en sus ingresos a los adultos mayores, yo diría que es uno de los gastos más justificados que puede tener el presupuesto. Luego están los otros programas de este gobierno, el programa de becas, Sembrando Vida, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, muchos de estos programas no han resultado ni han tenido los efectos que se buscaba tener y más bien se ha utilizado no muy bien este dinero. Pero se vuelve a inyectar. Siendo un año electoral, Claudia, me parece que también se entiende que el gobierno quiera apoyar con mucho dinero pues las elecciones. Entonces, muy probablemente algunos de estos gastos pues se ven más como gastos electorales que como generación de empleo permanente, digamos, ¿no? Una de las cosas más complicadas que tenemos y más graves es que para asignar, por ejemplo, para energía, para la Secretaría de Energía, poder terminar la refinería de Dos Bocas y asignarle un monto enorme a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre ellos dos solos se llevan 450 mil millones de pesos, que es muy importante. Si además agregamos a la Marina, ahí eso rebasa y se va como a 550 mil millones de pesos. Es para estas obras, efectivamente, pero para poder asignar toda esta cantidad se castiga de manera muy seria y muy grave, por ejemplo, los programas de salud. El programa de salud, que en el 23 tenía 210 mil millones de pesos, ahora va a tener menos de la mitad de eso. Tiene una reducción de prácticamente 54% para quedarse solo en 96 mil, 97 mil millones de pesos, lo que es un cambio muy grave. Uno de los temas más serios que tenemos en el país es salud y se le está sacrificando de una manera muy seria. Otro renglón que se castiga enormemente y que sí es una fuente importante de generación de empleo es turismo. De haber asignado 145 mil millones de pesos para turismo el año pasado, prácticamente se va a cero este año. De 145 mil a 1,900. Es decir, de 145 mil a 2,000, prácticamente a cero. Lo que sin duda es extraordinariamente grave para el sector turismo y para el empleo que se ha generado en esta parte del sector turístico, que sí es muy importante. Yo diría que estos son los cambios más importantes
Seguridad Pública mantiene su presupuesto, menos mal. La Secretaría de Educación Pública mantiene su presupuesto. El Poder Judicial prácticamente igual. El Poder Legislativo se reduce ligeramente y bienestar se incrementa de manera muy importante con estos programas sociales que decíamos. En fin, con esto que comentamos, es claramente un presupuesto muy dedicado a terminar las obras y muy dedicado a los programas sociales, sacrificando de manera muy importante el sector salud, Claudia. Gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle en este tema y por aquí en nuestro chat veo algunas coincidencias en esta pregunta que le voy a plantear. La entrega de apoyos para los adultos mayores, para las familias desprotegidas, para los jóvenes, generó un impacto en el consumo interno. ¿Esto es así, doctor? Y a mí lo que me preocupa de que el consumo interno se convierta en un motor de crecimiento para la economía es que funciona mientras está la inyección de estos recursos, junto con las remesas. Le pregunto esto porque este componente del presupuesto dedicado a las pensiones, a los programas, a los apoyos sociales, no es inversión propiamente, pero es un canal que conduce al consumo interno y eso beneficia a la economía. En algún momento el crecimiento trimestral estuvo impulsado por el sector servicios y eso salvó en algún momento el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel trimestral. Pero esto, a diferencia de los proyectos de infraestructura, es transitorio. Así es. ¿No? ¿Qué pasa con el modelo económico, doctor? Bueno, ese es un tema. A ver, hay algunos ejemplos en el mundo muy importantes para comparar lo que se puede lograr teniendo un presupuesto y una política diferente, una política económica diferente. Claro, y déjame ponerlo en términos muy populares, cuando inyectas mucho dinero, lo regalas, que esos son los programas sociales, y se convierte en consumo, sí, le das un jalón a la economía, pero es una llamarada de petate. Es de una vez por todas. No es dinero que se convierta, por ejemplo, efectivamente, como decías muy correctamente, Claudia, en infraestructura que genere empleos permanentes, que genere más competitividad del país. Por ejemplo, hoy en día nuestra infraestructura está muy retrasada y está realmente representando un obstáculo serio para el crecimiento del país. Es como si tuviéramos una camisa de fuerza que ya no nos deja crecer. Las nuevas empresas que podrían llegar a México con el famoso nearshoring, ¿no? Esta relocalización que se está dando del mundo a México por estar cerca de Estados Unidos, sobre todo de empresas provenientes de Asia, de todas nacionalidades, pero provenientes de Asia, americanas que se regresan y asiáticas que vienen. Muchas de ellas han suspendido su proceso de inversión porque no se encuentra la infraestructura necesaria, porque, por ejemplo, hay grandes filas, pero filas que duran un día y medio, por ejemplo, de trailers tratando de moverse, no ya solo en la frontera, sino aún internamente, por ejemplo, entre Guadalajara y Aguascalientes. Bueno, hay filas eternas. O sea, nuestras carreteras no están dando lo suficiente. No tenemos ferrocarriles suficientes, que son un transporte fundamental, un medio de transporte indudablemente ideal para la carga.
no tenemos suficientes puertos, nuestros puertos ya no se dan abasto, los barcos tienen que hacer fila para poder descargar, y de otra parte, los aeropuertos también ya están saturados. El más claro ejemplo es la Ciudad de México, que está más que saturado. Entonces, cuando no inviertes en infraestructura que te generaría todos estos beneficios, además de crearte empleo a la hora de desarrollarlos y crear más empleo posteriormente, y solo se consume este dinero, pues se pierde la oportunidad. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esta inyección de dinero, hombre, nos hace muy felices, hacemos fiesta y luego lo más grave es que no se puede mantener permanentemente un gasto de este tipo. ¿Por qué? Porque al no crecer la economía, no existen los ingresos para el gobierno y además el mismo gobierno no tiene la capacidad para seguirse endeudando. Cada vez que hay un déficit, eso quiere decir que hay deuda más grande. Y este gobierno se ha endeudado de manera muy importante. Nuestra deuda es por mucho más de la mitad del PIB y sigue creciendo. Y entonces la próxima administración se va a encontrar con que ya no va a poder endeudarse tanto y ya no va a poder tener esos programas. Va a tener que hacer algún ajuste. Y eso tiene que ver con no haber invertido o no tener un presupuesto para crecer, sino un presupuesto para consumir. Y pues no se puede solo consumir, hay que invertir para producir, Claudia. Sí, doctor Fonserrada, ¿qué probabilidad existe? O para hacer una pregunta pues realmente estructurada, los proyectos insignia del presidente López Obrador de esta administración, Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, son activos, son bienes públicos. ¿Podrían en un plazo corto comenzar a generar beneficios? Y en específico me refiero, por ejemplo, al tema tan importante que sería primer trimestre, comenzar a sustituir importación de gasolina y no estar dependiendo de lo que se prevé pudiera ser pues un incremento en los precios del petróleo. Es decir, estos bienes públicos, la verdad, creo que podrían generar algún beneficio para la hacienda pública, pero ¿en qué tiempo? ¿Por cuánto tiempo tendremos que esperar, doctor? Sí, cómo no. A ver, no es fácil encontrar un tren en el mundo que sea rentable. ¿Qué quiere decir? Que deje más ingresos que sus costos. El Tren Maya seguramente va a representar un costo que va a haber que estar cubriendo año con año. ¿En cuánto tiempo? A mí me parece que puede ser permanente el que tenga siempre un déficit. Los trenes en otros lugares del mundo, a menos que sean muy intensivos en su uso, que no va a ser el caso acá, llegan a tener déficits menores, pero no hay un solo tren, por ejemplo, no hay un solo tren rápido en el mundo que sea rentable, mucho menos los otros, ¿no? Siempre tienen un subsidio del gobierno. Entonces, pues hay otro tipo de obras, por ejemplo, un gasto en salud, en más hospitales, etcétera. Efectivamente, ahora se le quita a salud una parte del presupuesto importante, tratando de encontrar una nueva solución porque se desapareció el seguro popular y ahora se le va a pasar al IMSS para que el IMSS trate de lograr de alguna manera sustituir las bondades que tenía el seguro popular. No va a ser fácil lograrlo. Entonces, estos bienes públicos dejan mucho que desear en términos de que puedan generar ingresos para el gobierno.
creo que más bien pueden ser un barril sin fondo, ¿no? Y el tema de la gasolina, ese es un tema importantísimo. Nosotros dejamos de ser un país petrolero hace mucho tiempo. Ahora importamos petrolíferos en vez de exportar. O sea, lo que importamos de petrolíferos es mucho más de lo que exportamos. Si hacemos una balanza de pagos petrolera, digamos, nuestra balanza petrolera es negativa. Importamos más de lo que exportamos. Hay que acordarnos que de la gasolina que consumimos en el país, más de la mitad es importada. Si Pemex solo se dedicara, por ejemplo, a explorar y a extraer petróleo, sería una empresa muy rentable, muy rentable. Pero no ha querido dejar el negocio de la refinación. Y entonces, cada año perdemos alrededor de 100,000 millones de pesos por seguir insistiendo en refinar. Nuestras refinerías son muy viejas, nuestras refinerías consumen una enorme cantidad de energía para producir gasolina, más que aún las refinerías viejas que encontramos en otros lugares del mundo. Si cerráramos el sistema de refinación y ese dinero lo utilizáramos para explorar y extraer y comprar gasolina en el exterior, sería una empresa muy rentable Pemex y saldríamos mucho mejor económicamente. De hecho, la experiencia que tuvimos ya refinando en el exterior con una refinería propia ha sido muy positiva. Gracias, doctor Luis Fonserrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio. ¿Qué va a suceder en los próximos días? ¿Será que los legisladores tengan los argumentos, doctor, suficientes desde la perspectiva de la teoría económica presupuestaria para llegar a un mejor punto? Y me refiero, por ejemplo, que el enfoque del Tren Maya sea, bueno, pues ya está el proyecto, es un proyecto que no se va a terminar, no es un proyecto de un año, es un proyecto de largo plazo para el sureste, conceder que el gobierno tiene ese enfoque legítimo como apoyar a los adultos mayores y entender que se podría presupuestar durante los próximos 5 años y no de una sola vez. Lo mismo sucede con el proyecto de Dos Bocas, que también se busque de alguna manera cambiar el enfoque para, en este momento, la ley de chips, doctor, Chip Act en Estados Unidos, es una ventana que yo digo que es así como un bucle que se abrió, que se termina en el 2026. Se acaban los incentivos fiscales para que vengan empresas de Estados Unidos. ¿Habría posibilidad, doctor, de llegar a un acuerdo y platicar por el bien del país? Ahora sí que primero los pobres, pero también primero el país. No, yo creo que esto que acabas de decir es muy importante, Claudia. Yo creo que el que sea primero el país y el que sean primero los pobres es perfectamente compatible. Y creo que, pero hay que entender bien qué sería lo ideal para los pobres. Número uno, o para evitar que haya más pobres. Número uno, creación de empleo. Hay dos grandes enemigos de la población. Una es la inflación y otra es la falta de empleo. Si tenemos empleo, tenemos ingreso. Y claro, hay que combatir la inflación, pero el empleo es fundamental. Si no hay empleo, pues ni siquiera hay ingreso. Entonces, ni siquiera existe la posibilidad de adquirir bienes y se cae en pobreza y se sufre la pobreza. Entonces, el gran reto es crear empleo. Y ahí tenemos un reto muy serio porque tenemos cada año, Claudia, llegan a la edad de trabajar
de acuerdo con lo que acabamos de ver en el censo del 2020, 3,5 millones de jóvenes a la edad de trabajar cada año durante los próximos 20 años. No todos se incorporan a trabajar, no todos deciden trabajar. Las mujeres se tardan un poco más en entrar a trabajar, los que están estudiando se tardan, lo que quieras, pero sí se incorporan a buscar trabajo 2,3 millones de jóvenes. Esto es lo que tenemos que generar de empleo cada año. Sin inversión no va a haber manera, sin inversión general, extranjera, nacional, de todo tipo. Por eso es tan importante la generación de empleo, por eso es tan importante la infraestructura. En el caso específico que acabas de comentar del Tren Maya, habría la posibilidad de que haya tramos que sí fueran rentables, pero hay otros que no van a ser rentables y a lo mejor esos hay que posponerlos o cancelarlos. Lo que ya existe, que va hasta Mérida y ahora hasta Cancún, y probablemente de Cancún hasta Tulum, todo ese tramo, sobre todo Cancún-Tulum, creo que va a ser rentable. Mérida-Cancún no va a ser tan rentable, pero pues ya está prácticamente listo. Entonces, a lo mejor vale la pena detenerlo en Cancún, en Tulum y no continuarlo. Lo demás nunca va a ser rentable. Esta parte difícilmente lo será, pero tendría más posibilidades. Entonces, claro, sería muy interesante que con este tipo de elementos en mente se asignara de mejor manera el dinero que es tan escaso. A ver, ahora el gobierno se va a endeudar con más de 1 billón de pesos. Esos son más de 1 millón de millones de pesos. Es impresionante. Ojalá que no se pierda el dinero en corrupción y en otras cosas, porque es una cantidad enorme con la que el país se está endeudando. Entonces, sí, pues hay muchas posibilidades, como tú dices, ¿no? De recanalizar el dinero. Doctor Fonserrada, hay una promesa de regresar el déficit presupuestario de 5% a niveles de 2.5. ¿Esto podría ser posible tomando en cuenta que el próximo año la economía de Estados Unidos podría enfrentar problemas? Los inventarios de petróleo en Estados Unidos, no sé qué pasó, pero de pronto vimos la gráfica con menos inventario de petróleo y eso ha llevado el precio del barril de petróleo al alza. Y se prevé que finalmente llegaría una recesión en la economía de Estados Unidos y eso cómo le afectaría a México mientras nos preparamos para la relocalización de cadenas productivas, doctor. ¿Eso haría posible que siguiera creciendo la economía para que la relación deuda-PIB no pasara lo que se tiene previsto de 49%? La lucha contra la inflación en Estados Unidos es muy seria. Me parece que muy pronto, en la próxima reunión, me parece que la semana que entra, de la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, como no ha cedido tanto como parecía que estaba cediendo la inflación, no sería sorprendente que vuelvan a subir su tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, lo que ellos hacen es detener la economía americana. Si eso de veras la enfrena y a principios del 24 o en el último trimestre del 23 hay una caída importante en la actividad económica, nos va a afectar. Y nuestra tasa de crecimiento probablemente ni siquiera llegue a 2,5% el año que entra, probablemente a 2%, y eventualmente podríamos tener nosotros también un trimestre negativo. Si eso sucede, el precio del petróleo sí es muy probable que se reduzca, porque al reducirse la actividad económica, se reduce la demanda por energía, por el petróleo, y se reduce el precio del petróleo.
lo que además puede incidir en los ingresos del gobierno, lo que quiere decir que a lo mejor el déficit puede ser más grande. Entonces, por supuesto que hay incertidumbre alrededor de lo que esto suceda y va a tener que ver sobre todo con la inflación americana, que tan rápidamente ceda. Hay algo muy importante que tenemos que tener presente nosotros. La relación que existe entre México y Estados Unidos es muy alta. Si hacemos esto que se llama una correlación, que tiene que ver en medir cómo se mueve una y compararlo si se mueve igual al mismo ritmo o qué tan juntas van una con otra, cuando medimos la producción industrial americana con nuestro PIB mensual, déjame llamarlo PIB mensual, que es el indicador global de actividad económica, que se parece a un PIB mensual nuestro, la relación entre ellos es de 80%. Es decir, la actividad industrial americana y nuestro crecimiento del PIB tienen una cercanía de 80%. Está explicado nuestro PIB en un 80% mensualmente por la actividad industrial americana. Así que sí, sin duda, tendríamos un impacto muy importante en el momento en que por la lucha con por la inflación en Estados Unidos nos afectara, ¿no? Doctor Luis Fonserrada, gracias por explicarnos en blanco y negro el presupuesto de egresos. Hay cosas que no nos gustan oír porque estamos metidos en la euforia, el entusiasmo, queremos que la economía vaya bien, tenemos muchas ganas de que México crezca. ¿Cuánto se necesita crecer del Producto Interno Bruto, doctor, para generar 1 millón de empleos? Yo sabía que al menos se necesitaba crecer 1%. Perdón, esto último no lo escuché. ¿Cuánto se necesita crecer de Producto Interno Bruto para generar 1 millón de empleos? Porque necesitamos sí. 3,5 al año. Mira, necesitaríamos alrededor de un 4% del PIB nos puede generar 1 millón de empleos al año. Es decir, nosotros necesitaríamos crecer pues más allá de 6% para ir más o menos ahí campeando las cosas. Sí, tendríamos que estar creciendo alrededor de 5%. No es imposible, pero para eso tendríamos que tener una inversión que fuera como del 25% del PIB. O sea, que la cuarta parte del producto se dedicara a inversión. Sí. Si eso sucediese, podríamos estar creciendo alrededor de entre 4 y 5%, y sí podríamos estar generando 1,5 millones y eventualmente acercándonos más a la meta que requerimos lograr, ¿no? Creo que tenemos que encontrar esquemas en los que haya, para lograr esta inversión, algo que a lo mejor difiere un poco del sistema económico que tenemos en general en varios países, pero que se da mucho en algunos países que han logrado un gran desarrollo y un gran empleo, que es una participación del Estado en la inversión, no solamente en estos proyectos público-privados, sino en proyectos productivos. Esto permitiría una inversión mucho mayor, conjunta, y yo diría un producto, déjame ponerlo así, más social, con una gran generación de empleo. Es uno de los grandes retos que tenemos en la humanidad hoy. Encontrar un sistema que mantenga los estímulos personales para crecer, que tenga una mejor distribución del ingreso
y que permita generar todo el empleo que se puede tener. Una posibilidad que yo creo que tenemos que empezar a explorar es esta coinversión con el sector gobierno. No regalando el dinero, no para consumo, sino para crear empleos permanentes, participando en la producción y teniendo una producción más social. Creo que ese es el gran reto que tenemos. Es un tema que he estado discutiendo, platicando con algunos colegas, no solo en México, sino en Francia, en Harvard, en Estados Unidos. De hecho, acabo de invitar a un economista que viene de Harvard con una de estas ideas, por ejemplo, donde tenemos que explorar muy cuidadosamente estas opciones. Doctor Luis Fonserrada, gracias por compartirnos todos estos análisis, toda esta visión, porque yo coincido con usted. Necesitamos a veces olvidarnos un poquito de la coyuntura política y entender que los países y el futuro de sus habitantes tiene que estar a veces por encima de ciertos intereses pues coyunturales. Doctor Luis Fonserrada, analista, más bien economista en jefe del American Chamber. Siempre es verdaderamente un privilegio platicar con usted en esta emisión que quisimos llamar, pues, lo blanco y lo negro del presupuesto de egresos de la Federación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por la invitación. Veo que hay muchas preguntas, muchos comentarios muy interesantes. Espero que podamos pronto contestarlas y me encantaría participar de nuevo. A nosotros también, doctor. Aquí hay muchas preguntas. Nos gustaría volverlo a invitar para analizar este presupuesto de egresos. A mí me gustaría, doctor, ¿le ve algo bueno al presupuesto? ¿Hay algo bueno? Como comentaba, este intento, a pesar de que se sacrifican algunas cosas en salud, este intento por compensar lo que se perdió con el Seguro Popular es una buena señal. Lo asignado a Conagua es fundamental porque es uno de los grandes retos que tenemos en el país, el agua. A mí me parece que las pensiones para los adultos mayores es perfectamente justificable y es positivo. Creo que no está bien balanceado el presupuesto. Creo que tendría el gobierno que invertir en una infraestructura en más regiones del país y no solo en donde se está invirtiendo, en el Tren Maya y en esto. Creo que algo que es positivo y que eventualmente deberíamos lograr rápidamente es que se termine pronto la refinería de Dos Bocas. Ese es un reto importante. Se ha invertido un enorme, se tenía planeado que costara $4,000 millones. Va a costar 18,000 ya. Hay que terminarla pronto y ver que podamos dedicarle más. Ahí hay otro tipo de problemas con el petróleo pesado y ligero que tenemos. Eso lo podemos platicar en otra ocasión, pero hay algunas cosas positivas. Pues, doctor Luis Fonserrada, gracias. Nos quedamos, bueno, pues emplazados para que ojalá vuelva a venir con nosotros aquí en Economía Social. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches, doctor Luis Fonserrada. Amigos, amigas, yo me quedé muy callada escuchando todo esto que nos explicó el doctor Luis Fonserrada, porque creo que nuestros legisladores también deben escuchar qué es lo que le conviene más al país. Yo les agradezco mucho toda su participación. Hay que escuchar opiniones, dice Henry Trevi. Me da muchísimo gusto que hayan permanecido escuchando al doctor Luis Fonserrada, porque desde mi opinión, amigos y amigas, es uno de los economistas más independientes. Él ha estado trabajando mucho en el sureste del país, conoce muy bien
nuestro sureste mexicano. Y bueno, Dos Bocas, fíjense lo que nos dijo, Dos Bocas es importante que se concluya porque ahí podemos tener un retorno rápido. El Tren Maya, yo diría, tenemos que entender, y yo también coincido con el doctor Luis Fonserrada, es un proyecto fundamental, pero es un proyecto de largo plazo. En India, en muchos países, son a fondo perdido, pero no se tiene que hacer con un enfoque, pues, a las carreras, apresurado. Es un proyecto que nos merecemos, quienes queremos ir a visitar el sureste, comunicar los municipios, pero tiene que hacerse con un enfoque, digamos, la verdad es que menos egoísta, de hacerlo rápido. Yo soy Claudia Villegas, amigos. Me gustaría leer todos sus comentarios, pero ya tenemos que irnos con el maestro Julio Hernández. Dice, ¿de dónde sacaron que hubo recorte del presupuesto de salud? Ya no nos dio tiempo de preguntar, pero sí hubo un recorte en el presupuesto de Secretaría de Salud. Hay un incremento en el presupuesto que se da al IMSS Bienestar. 5% tienen razón, lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando entregó el paquete, pero es para IMSS Bienestar. Todas las otras áreas sí tienen un recorte preocupante. Yo no sabía lo del sector turismo, me parece que eso también es muy preocupante porque el sector turismo genera muchos trabajos y genera mucha equidad. Bueno, pues no se olviden dejar sus likes, recomendarnos. Acuérdense que tenemos que buscar todas las voces porque de lo que se trata acá en economía social es de aprender. Hoy para mí quedan muchos puntos que voy a tomar en cuenta en mi trabajo como periodista. Espero que a ustedes también les sirva y como pues un poco colofón decir, tenemos que trabajar nosotros mucho porque la economía necesita seguir creciendo. Claudia Villegas, Revista Fortuna, Astillero. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen unas felices fiestas patrias. Hay que recordar que este país lo hacemos todos, todas, y que lo amamos profundamente y que por eso tenemos que alimentar el pensamiento crítico, escuchar a todas las voces, aprender de quien se pueda aprender. Les mando un abrazo. Gracias, no se depriman, Marta, no se depriman, tenemos que escuchar, nos ha ido bien hasta ahora, pero nos puede ir mejor. ¿Por qué no soñar en que nos vaya mejor y que logremos que nuestros políticos se pongan a platicar y digan, oye, ¿qué tal si no nos endeudamos tanto? ¿Qué tal si le hacemos así o asá? Y nos ponemos a pensar en el país y no solo en las próximas elecciones. Les mando un abrazo, dice Gaby Amador que hay que trabajar duro, yo estoy de acuerdo con ella. Te juro, Henry Trevi, que el doctor Fonserrada sí sabe de geopolítica y sabe mucho. Bueno, gracias por estar aquí, les mando un abrazo bien fuerte y nos vemos, esperemos pronto en una nueva edición de Economía Social. Gracias a todo el equipo de Julio Hernández. Buenas noches, Lolita. Gracias por estar siempre. Les mando un abrazo. Vamos incorporando todo esto a nuestros análisis y pues alimentar el entusiasmo y a pedir que nuestros diputados hagan su trabajo y que pidan pues más sostenibilidad en nuestros recursos. Hasta pronto. Gracias.